gusta ver mucho las tendencias en TikTok, en Instagram, y la que más amo en este momento de mi vida es Mi Primera Chamba. Creo que es muy chistosa, creo que lo más probable más de algunos de ustedes ya la ha escuchado. Y tenía que hacer un capítulo que se llamara Mi Primera Chamba, lo necesitaba. Y dije, pero bueno, ¿cómo vinculo mi primera chamba con emprendimiento, innovación y marketing digital? Porque esto es Hablemos de Emprender, ¿cierto? Entonces dije, bueno, para que no salgas en el video de Mi Primera Chamba es primordial tener un proceso de experiencia del cliente. Y esta experiencia se define como todo el camino o la impresión que tienen tus clientes con tu marca, o la sensación que tú les dejas en todos los puntos del ciclo de la compra. Porque en este caso la experiencia va a ser fundamental para el crecimiento de tu emprendimiento, de tu marca en particular. Entonces me puse a pensar, bueno, cuando uno está emprendiendo, lo más probable es que no tenga claro de qué forma puedo mejorar esa experiencia del cliente, porque uno parte, bueno, habitualmente de la idea o idealmente desde un problema, ¿cierto?, que queremos resolver, y luego tenemos el producto o el servicio y tenemos que comenzar a vender. Pero bueno, ¿cómo llevamos ese producto a la venta? Y ahí algo súper importante es poder validar, prototipar y testear la solución que nosotros estamos haciendo de nuestro emprendimiento, ya sea un producto o un servicio. Entonces, si no quieren aparecer en estos videos de Mi Primera Chamba, hoy vamos a hablar de una técnica de prototipado y testeo que se llama storyboard. Es un instrumento, un storyboard. Un storyboard es, si les gusta hacer cómic, por ejemplo, es este cuadrito, ¿cierto?, donde uno hacía un dibujo y debajo describía textualmente lo que sucedía en ese recuadro en particular. Entonces, esta herramienta les va a permitir a ustedes poder, primero que todo, definir cuál va a ser la experiencia de usuario, de cliente que va a tener su emprendimiento. ¿Por qué? Porque en cada uno de esos recuadros ustedes van a tener que describir mediante escenas, van a tener que describir qué es lo que sucede con el cliente en ese momento en particular. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un servicio turístico, por ejemplo, entonces tendría que partir desde que tengo el primer contacto con ese cliente, ya sea por WhatsApp, por Instagram, por sitio web, que habitualmente, no sé, es la cotización o generalmente la reserva o saber si es que tengo esas fechas disponibles. Entonces, en cada recuadro voy a generar escenas y estas escenas voy a colocar cuáles son las cualidades y voy a describir qué es lo que sucede en ese momento. Entonces, por ejemplo, el cliente a través de su teléfono celular ingresa a nuestro sitio web y va a las reservas. Segundo, el cliente reserva, realiza el pago. Bueno, después, ¿qué sucede? Yo le mando un correo electrónico, lo llamo por teléfono. ¿Qué es lo que sucede? La idea es que ustedes se pongan en los zapatos de su cliente y piensen todo el proceso de esa experiencia turística o de la experiencia para comprar el producto o el servicio que ustedes están vendiendo, ¿vale? Entonces, volviendo al storyboard. Si yo doy esta experiencia turística y los voy a llevar al desierto de Atacama, ¿qué hago? ¿Los paso a buscar? ¿Ellos van a ir a mi oficina? ¿Se van a subir a un furgón? ¿Voy a interactuar con ellos en ese furgón? ¿Voy a tener material de apoyo? ¿Voy solo a hablar? ¿Voy a colocar música? ¿O no voy a hacer nada? ¿Se han preguntado eso? Bueno, esos momentos de silencio incómodo quizás. Entonces, para eso sirve el storyboard, porque a través de estas escenas tú puedes ir describiendo qué es lo que sucederá y a través de eso te va a permitir a ti y a tu equipo de trabajo, en caso que tengas, poder mejorar y también seguir esta especie de guión, ¿cierto?, para poder implementar una experiencia de cliente que permita, ¿cierto?, el crecimiento de tu marca o de tu emprendimiento, en el sentido de que las personas van a tener una buena experiencia, va a ser memorable y van a querer repetirla. Porque si te llevo en furgón y chuta, nunca interactué, y si te prometí hidratación, te prometí comida y la comida nunca fue, o llegamos después de 3 horas y la comida no está lista, es complejo, ¿cierto? O sea, no me darían ganas de volver a vivir esa experiencia si tengo a alguien que está, en este caso, no está preparado para prestar ese servicio.
Entonces son pequeños detalles que pueden permitir mejorar la experiencia del cliente y que por sobre todo esta experiencia te permita, a través de los buenos comentarios, de las buenas referencias, que sea boca a boca, ¿cierto? Que las personas te recomienden para que otras personas puedan conocer tu emprendimiento, tu marca, ya sea tu producto o tu servicio, ¿ya? Entonces, acá la lógica es testear primero que todo con los usuarios. Eso es súper importante. Y hay otra herramienta que tú puedes usar de forma previa al storyboard, que es un mockup o una maqueta, por ejemplo, o incluso en una cartulina haciendo dibujos donde tú explicas de qué forma es tu negocio. Si es un negocio físico, bueno, dibujas el layout, o sea, cómo va a estar la distribución de ese negocio. O si es un servicio, vas a explicar cómo inicia el contacto con el cliente, qué es lo que hace en ese sitio web y cómo termina comprando, por ejemplo. Y eso, tú le llevas la maqueta o le llevas esto a un potencial usuario y le dices, mira, esta es mi propuesta. Y a través de esa conversación tú puedes ir levantando algunas observaciones en particular que te hagan esas personas y tú puedas mejorar a través de esta técnica de iteración con este instrumento de storyboard que te permita generar muchos más detalles y describir qué es lo que tiene que suceder en esa escena en particular o en ese momento en particular. Por ejemplo, lo que sucede en los matrimonios, por ejemplo. Hay momentos que están súper marcados, o sea, cuando llegan los novios, las mesas, los recuerdos, los momentos de la cena, los momentos de bailar, están súper marcados. Entonces, si yo ofrezco estos eventos, por ejemplo, y no tengo idea de estos momentos o nunca hablé con los novios cuáles son los momentos importantes para ellos, es complejo, ¿cierto? Entonces tengo que tener técnicas, metodologías que me permitan asegurar una experiencia de cliente que sea memorable y que por sobre todo responda a las necesidades de ese grupo objetivo o de ese segmento de clientes. Si yo quiero dar experiencias turísticas memorables y estoy prometiendo hidratación, estoy prometiendo comida, estoy prometiendo visitar los hermosos paisajes, por ejemplo, que tenemos en la región de Atacama, la cual amo con todo mi corazón porque tiene de todo Atacama. Es difícil si es que esa persona de turismo no cumple con tus expectativas, ¿cierto? Entonces tengo que ponerme desde el momento en que te recojo del hotel o que te recojo desde tu domicilio. Tengo que tener alguna forma de entretenerte en ese trayecto. Acá los trayectos igual es harto rato que tienes que ir sentado, no sé, 2 horas, 3 horas, 4 horas, hasta 5 horas dependiendo del lugar que tú vayas. Entonces, ¿qué voy a hacer en ese momento? Voy a tener un relato, voy a contar alguna historia en particular, voy a tener comida. Si vamos a ir a un lugar, voy a generar fotografía profesional, te voy a enseñar a sacar fotos, tú te vas a poder sacar fotos, no sé. Entonces tengo que ponerme en el zapato de los clientes y las personas que están viviendo esa experiencia. Esas personas están confiando en ti, en tu emprendimiento, están desembolsando un monto en particular, por ende la experiencia tiene que ser buena y tal cual como tú te la imaginas. Me acuerdo una vez que tomé un tour en el Palacio de Versalles en Francia y la experiencia en sí de estar ahí me encantó porque me gusta la historia, todo muy, muy bueno. Pero en este caso la persona que iba relatando la historia era muy fome, contaba la historia de forma muy plana, muy lenta, caminaba muy lento, no dejaba explorar los gustos y preferencias personales de las personas que íbamos en ese tour. Entonces hubo un rato que decidí, bueno, me salgo de esto y voy a ir por las mías, ¿cierto? Mirando los lugares, las pinturas o las cosas que a mí me parecían más con mayor interés desde mi punto de vista. Entonces ahí dije, mira, es súper importante esta experiencia. Incluso tenía un micrófono que le permitía amplificar su voz y nosotros teníamos acá también en el oído un audífono que nos iba permitiendo escuchar también lo que él iba conversando. Pero no fue una buena experiencia a pesar de tener todo como lo tecnológico, digamos, todos los recursos para poder ejecutar esa experiencia turística. Entonces yo dije, bueno, ahí falta este testeo, esta técnica de iterar y probar lo que en verdad
los segmentos de personas necesitan, ¿ya? Porque igual habíamos personas más jóvenes, personas más viejas, entonces son distintas las preferencias, son distintos los momentos, los tiempos que nos tomamos para realizar las visitas turísticas. Entonces ahí es donde uno tiene que decir, bueno, ¿de qué forma voy a ejecutar estas experiencias? Si tengo un restaurante, perfecto. Bueno, ¿cuánto va a ser el tiempo de espera? ¿Qué es lo que yo voy a disponer en la mesa? Porque sé que me voy a demorar, no sé, 30 o 40 minutos en tener el plato o el sándwich que yo preparo. Entonces, ¿qué experiencia les voy a dar en ese momento para que ellos disfruten y sea un momento ameno esa espera, y no en donde su único pensamiento sea, chuta, se han demorado mucho, no llega la comida? Entonces ahora hay muchos recursos, hay, no sé, paredes que son para sacar fotografías para Instagram, hay adornos donde yo puedo aprovechar el tiempo de ese segmento de personas para que recorran el lugar, se saquen fotografías, o quizás les voy a regalar más pancito, más pebre, más mantequilla, no sé, lo que sea, para que puedan comer, no sé, los aperitivos. Les voy a dejar una historia. Me acuerdo una clienta que una vez me tocó asesorar, que tenía una historia súper buena, que el restaurante se llama El Hoyo de Don Toyo, acá en Copiapó. Y a priori cuando yo escuché el nombre me dio mucha risa, pero no sabía la historia, y me dice, no, es que acá, no recuerdo si era su papá o su abuelo, era pirquinero, minero pirquinero, y tenía toda una historia asociada a la minería en la región de Atacama. Entonces ella en este caso en la mesa imprimió la historia, cosa que las personas cuando estaban esperando el almuerzo tenían esta opción de leer y de informarse respecto del lugar en el cual ellos estaban almorzando, y también podían salir al patio, sacar una fotografía. Entonces se generaba esta instancia como de comunidad, y tenías este espacio que es de espera, pero es una espera que tiene un sentido, y que yo tengo y que doy por hecho que tengo que tener alguna actividad para que esas personas no se aburran o no sea una mala experiencia. Entonces, ¿de qué forma vas a entregar tú esa espera? Dependiendo del tipo de tu producto o de tu servicio. Entonces te recomiendo que utilices esta técnica de storyboard, que en un cuaderno o en una hoja blanca dibujes cada una de las escenas de tu emprendimiento, desde el momento en que haces el producto o el servicio para la venta a las personas o a las empresas, dependiendo de tu tipo de cliente. Entonces, en cada una de estas escenas vas a hacer el dibujo, y abajo vas a describir qué es lo que sucede, qué es lo que el cliente realiza, incluso qué es lo que el cliente está pensando o qué es lo que espera en ese momento en particular. Obviamente esto tiene que hacerse una vez que tú tengas también interacción con esos clientes y con esos usuarios. La idea es que tú plantees un storyboard, pero luego también lo puedas conversar con esos potenciales usuarios que quizás te van a hacer alguna observación, te van a decir, mira, a lo mejor, claro, en este rato del tour, lo que yo estoy esperando es quizás tener un lugar para ir al baño, un lugar para hidratarme, un lugar para tomar un café, un lugar para sacarme una fotografía en particular, o necesito señal de teléfono en ese momento. Entonces tienes que conversarlo con los usuarios respecto de qué es lo que es importante para ellos en ese momento en particular, ¿vale? Y con eso te va a permitir generar experiencias que sean memorables, que permitan mejorar la experiencia del cliente en tu emprendimiento, y que ojalá tu marca y tu emprendimiento puedan crecer, ¿cierto? Que se vayan posicionando, porque allí va a estar, yo creo que uno de los factores del éxito de un emprendimiento, en el sentido de que se pueda adecuar en este caso a las expectativas que tiene el cliente, a dar una buena experiencia, pero por sobre todo que se adecue, o sea, que sea personalizable, en el sentido de que si bien todas las cosas tienen que tener una lógica, bueno, siempre existe un detalle, algo distintivo que cada uno de nosotros tiene para su emprendimiento. No sé, desde lo más simple de los adornos, por ejemplo, que uno puede colocar en un coffee break, de la forma en disponer las galletas en una bandeja, desde la sonrisa que tiene alguien para servirte
un trago, no sé. Hay muchas cosas que podemos ir generando que nos permiten mejorar la interacción con nuestros clientes y por sobre todo tener esas experiencias, ¿cierto? Que da gusto pagar una experiencia, por ejemplo, turística, en la cual te das cuenta que está completamente pensada para satisfacer tus necesidades, tus gustos, tus preferencias. Si voy a un tour del vino, tour de la cerveza, bueno, a lo mejor me va a gustar que me cuenten la historia de la cerveza, pero también quizás quiero probarlas, quiero tener un momento de sacarme fotografías a sola o que me saquen buenas fotografías, de probar muchos estilos distintos de cerveza, de que quizás me den un descuento para suscribirme a cervezas a domicilio. No sé, son muchas las cosas que pueden ir pasando cuando uno piensa y se da un rato de entender cuál es la lógica de esta experiencia de clientes. Así que tenía muchas ganas de hacer este capítulo, mi primera chamba. Ojalá no verlos en estos videos. Ojalá les sirva este instrumento, esta metodología. Este ha sido un nuevo capítulo más de Hablemos de Emprender. Por favor, síguenos en Instagram, síguenos en Spotify, Hablemos de Emprender. Soy Nicolás Cabrera y esto fue Hablemos de Emprender. Chao, chao, que estén bien.